¿Alguna vez has sentido que algo no encaja? Que por más que siga la regla, cumples con lo que se espera de ti, aún así tienes un vacío dentro, como si estuvieses atrapado en una vida que no elegiste del todo. Pues no estás solo. Millones de personas están comenzando a sentir que el mundo en el que vivimos es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Están comenzando a despertar. En este vídeo voy a hablarte de qué es realmente la Matrix, desde una visión espiritual y energética. Cómo saber si estás atrapado en sus mecanismos y, lo más importante, cómo empezar a liberarte. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de despertar de conciencia, crecimiento personal y también de mensajes canalizados. Si te gusta esta temática, te invito a que te suscribas. ¿Qué es la Matrix? La Matrix, en términos espirituales, es una estructura de creencias, sistemas y patrones que nos han impuesto desde que nacemos. Es el sistema que nos dice cómo vivir, qué está bien, qué es éxito, qué deberías desear, cómo deberías vestirte, pensar, incluso amar. No es solo una película. Desde el punto de vista espiritual, la Matrix es una red de programación mental, emocional y energética que moldea nuestra percepción de la realidad. Es el sistema de creencias, condicionamientos, roles y expectativas que hemos aceptado como la vida normal sin cuestionarla. La Matrix nos dice: esto es lo que debes hacer para ser feliz, esto es lo que se espera de ti, esto es éxito, esto es fracaso. ¿Te suena eso familiar? Desde que nacemos se nos entrena para obedecer, para competir, para producir y poco a poco nos vamos desconectando de nuestro verdadero ser. Hay personas que llevan muchos años trabajando y cuando cumplen una edad madura dejan el trabajo y empiezan un nuevo camino que le hace más feliz. Pues en estos años han estado metidos en la Matrix sin darse cuenta y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. A lo largo de este vídeo vamos a ver cómo la Matrix opera en nuestras decisiones, relaciones, emociones y creencias. Y lo más importante, cómo puedes empezar a desprogramarte y reconectar con tu esencia. Lo peor de la Matrix es que es invisible, porque se esconde en lo cotidiano, en el miedo a no ser suficiente y la necesidad de validación, en el piloto automático de vivir sin presencia. Salir de la Matrix no significa irte a vivir al bosque sin tecnología, aunque podrías, sino dejar de vivir desde el condicionamiento inconsciente. Significa darte cuenta de que muchas de tus decisiones vienen de programas ajenos, como la escuela, los medios, la cultura, la familia. Cuando estás dentro de la Matrix, reacciona y cuando sales, eliges. Es un sistema que alimenta tus miedos, te desconecta de tu esencia más pura. Pero aquí estás y si estás viendo este vídeo es porque tu alma ya empezó a despertar, porque ya no puedes seguir dormido. No es casualidad que estés aquí, ¿eh? Este puede ser uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Respira profundo y acompáñame en este vídeo hacia la verdad que siempre estuvo dentro de ti. Tu alma te trajo aquí por alguna razón. Bienvenido al despertar. Entender la Matrix es reconocer cómo nuestra mente, nuestra energía y nuestras emociones han sido moldeadas sin que lo notáramos. La verdadera esclavitud no siempre lleva cadenas. A veces se disfraza de rutina, de confort, de creencias heredadas. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos dormidos. Pero despertar no ocurre de golpe. Es un proceso, un viaje. Y como todo viaje comienza con una simple pregunta. ¿Estoy viviendo mi verdad o la de alguien más? ¿Quién creó la Matrix y por qué existe? La Matrix fue construida desde hace siglos por estructuras de poder, religiones, gobiernos, sistemas económicos, medios de comunicación. La Matrix trata de controlar, de crear una realidad donde las personas crean que no tienen poder, trabajen sin cuestionar, consuman sin parar, obedezcan sin pensar. Porque si te desconectas de tu esencia, pueden controlar tu cuerpo, tu mente y tu energía. La Matrix se sostiene con creencias limitantes, miedo y conformismo. Os voy a dar unas señales para descubrir si estáis atrapados en la Matrix. ¿Vives para cumplir expectativas ajenas? ¿Sientes ansiedad o vacío constante aunque todo parezca estar bien? ¿Repites patrones sin saber por qué lo haces?
o lo que se espera de ti y no lo que te hace feliz? ¿Tienes miedo de salirte del molde? ¿No sientes conexión con lo que haces a diario? ¿Sientes que no encajas en la sociedad? ¿Te cuesta estar presente? ¿Todo gira en torno al futuro o al pasado? La matriz te quiere ocupado, distraído y temeroso, porque una mente que cuestiona es peligrosa para el sistema. Y si te dijera que salir de la matriz no es solo un paso, sino un proceso profundo, sutil y muchas veces invisible. Cuando crees que ya despertaste, hay niveles más profundos que siguen actuando sin que lo sepas. Programas mental, emocional y energético que siguen operando en segundo plano. ¿Cómo opera la matriz en nuestra vida diaria? Vamos a verlo. Vamos a ver algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, la mente te convence de que necesitas lograr más, tener más. Te llena de pensamientos limitantes, como no puedo, no soy capaz. En las emociones también. Nos adormece con distracciones, consumo constante, drama. Nos impide sentir profundamente y conectar con nuestro ser emocional. En las relaciones también influye. Nos hace actuar desde el miedo al abandono o al rechazo. Nos mantiene atrapados en patrones tóxicos, repitiendo el pasado. En la energía también influye. Disminuye nuestra vitalidad con estrés, preocupaciones, sobreinformación. Corta nuestra conexión con lo sutil, con nuestra alma, intuición y nuestro propósito. Y entonces seguimos girando en una rueda sin fin, creyendo que eso es vivir. La matriz se alimenta de tu energía mientras tú vives creyendo que estás eligiendo tu vida. La matriz necesita que vivas en baja vibración para seguir funcionando. ¿Y cuál es la solución? Entonces, pues tienes que elevar tu energía, elevar tu conciencia. ¿Y cómo hacerlo? A través de la meditación, puede ser respiración consciente, movimiento corporal, silencio interior. Cuando tu vibración sube, la matriz no puede tocarte. Y recuerda, no eres lo que te dijeron, eres luz, eres conciencia y eres libre. Pero todo no está perdido. Cada vez más personas están despertando. Despertar no es volverse especial, es simplemente volver a ti. Es mirar con ojos nuevos lo que siempre estuvo ahí. Es darte cuenta de que puedes elegir qué pensar, qué sentir, qué creer. Es desconectarte del ruido para reconectar contigo mismo. No necesitas saberlo todo, solo necesitas observar sin juzgar. La meditación, el silencio, la naturaleza son portales hacia tu verdadero ser. El despertar comienza cuando te atreves a hacer preguntas que incomodan, como por ejemplo, ¿quién soy más allá de mi nombre, de mi rol, de mi historia? ¿Qué me hace feliz realmente? ¿A qué le estoy entregando mi atención y mi energía cada día? En el próximo vídeo hablaré de cómo salir de la matriz. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que también esté despertando. Y déjame la experiencia de tu despertar en los comentarios, ya que puede inspirar a otras personas. Bueno amigos, he llegado al final del vídeo, no os perdáis el próximo de cómo salir de la matriz. Que seáis muy felices, os envío muchas bendiciones para vosotros y también para vuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis, un beso para todos.